Vallejo fue uno de los más grandes exponentes de la poesía y literatura del siglo XX, poeta que a través de sus obras nos transmite diversas emociones como el dolor y sufrimiento por los acontecimientos de la época y dolores personales, además de proyectarnos hacia un pasado que estuvo lleno de dolor y frustración y empatía por el prójimo. Es por eso que es importante conocer más sobre la vida y trabajo del poeta del dolor humano. César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido simplemente como César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Él fue el menor de los 12 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guerrero. Nació y vivió en un lugar rural de difícil acceso, en el que mayormente las personas eran andinas y hablantes del español. Creció en una familia numerosa y afectiva, en donde se divertía en un juego peculiar denominado a tener hambre. Este consistía en decirle a cada uno de los integrantes de su familia que tenía hambre para luego así hurtar los panes que horneaban en casa. Pudo desarrollar su curiosidad por la literatura mientras cursaba la secundaria. En conclusión, podemos decir que Vallejo fue parte de una numerosa familia andina en donde lo primordial eran los valores que se inculcaban a cada uno de los integrantes de la misma. Él se supo forjar por sus habilidades y talentos natos tanto en la poesía como en la literatura. Además, estuvo rodeado por personas que le demostraron afecto desde su primer minuto de vida. Y podemos notar que gracias a su etapa en la secundaria pudo desarrollar pasión por la literatura para más tarde así convertirse en el gran poeta que conocemos hoy en día. Vallejo en Europa. El 27 de junio de 1923, César Vallejo dijo definitivamente adiós al Perú al viajar a París para no regresar corporalmente nunca más. Se embarca en un barco de Rayabumbo a Europa con solamente 500 soles en su bolsillo. Fue el día domingo el que zarpó del Callao después de escribirle a su hermano Manuel Natividad. Ya en París conoció a muchos grandes artistas y dos mujeres de ellas fue la que marcó su vida, llamada Georgette Philippat, con quien se casó. Además, en esa ciudad el poeta se interesó por el narcisismo, lo cual lo llevó por diferentes viajes a la Unión Soviética e incluso a ser expulsado de Francia. Sin embargo, en 1925-1926 su condición económica mejoró debido a la colaboración de algunos diarios de Lima y otros libroamericanos. Además, cobró una beca otorgada por el gobierno español y en el año 1924 fue internado en el hospital de Charité debido a un problema intestinal. Su estancia en ese policlínico inspiró a un poema llamado Poemas en prosa. En el año 1934, el 11 de octubre, se casó con Georgette Philippat y en 1938, un 13 de marzo, el poeta cayó enfermo. Un mes después, el 15 de abril a las 9 a.m., murió a los 46 años de edad y fue sepultado en Montreuil junto a dos grandes artistas de aquellos tiempos. César Vallejo inicia su vida universitaria en 1910, ingresando a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Después de 1911, decidió cambiarse de carrera a medicina en la ciudad de Lima, pero debido a su economía precaria decidió cambiarse. Luego inició sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, pero abandonó sus estudios por falta de recursos económicos. En 1913 vuelve a Trujillo, donde retomó sus estudios en letras. César Vallejo trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Romo, ya que su economía no era la mejor que digamos, pero aún así logró terminar sus estudios universitarios de manera satisfactoria, gracias a los empleos que tomó desde muy joven para poder estudiar y salir adelante. En 1915 se graduó como bachiller con su tesis El romanticismo de la poesía castellana. Los 9 monstruos y el llamado a luchar contra el mal. El poema busca hacernos pensar en el dolor que existe en el mundo y nos anima a nosotros los lectores a buscarnos una posición en la que se evite el sufrimiento de los demás. Sin embargo, desear que el mundo acabe con el dolor y que ya no haya más sufrimiento es una locura y no es una solución para Vallejo.
Paradójicamente, la lucha con el dolor que él plantea, ya sea como un sentimiento o como una sensación, es la intensificación del dolor mismo. Pero aquí el poeta exclusivamente nos plantea como un sentimiento. Entonces, el tema central del poema nos habla sobre las enormes desigualdades sociales, las adversidades que atraviesa la gente de bajos recursos y las miserias que nos ofrece el mundo, que vendría a ser un motivo por el cual nuestro poeta nos hace un llamado a luchar contra el mal. Aunque sabemos que es un trabajo duro, todos nosotros unidos podemos luchar con ese mal que aqueja al mundo y a través de la solidaridad termina con el dolor de las demás personas. Los 9 monstruos. El subtema que escogí es el dolor la impotencia y la degradación del hombre. Bueno, en valoración del poema podemos ver el yo poético ha utilizado una serie de figuras literarias para poder expresar el dolor y el sufrimiento del hombre. También ha hecho uso de personificación, antítesis y epíteto, que por ejemplo cuando dice fuego muerto que nunca jugó, personifica al luego César Vallejo, ¿no? También juega mucho con las figuras literarias y presenta un léxico muy alto. En interpretación, estrofa 1. El autor nos habla de la velocidad y aumento de intensidad del dolor. Además identifica que el solo hecho de existir nos hace sufrir doblemente, ya que el dolor es propio del hombre y porque la vida misma es sufrimiento. En estrofa 2, el poeta insiste en la brutalidad del dolor y enfatiza que no solo el hombre sufre, sino también que todo aquello que configura su entorno diario. En estrofa 3, Vallejo da a entender que la desdicha va avanzando rápidamente y lo hacemos nosotros mismos. En la estrofa 4, en esta estrofa Vallejo nos da a entender que el dolor puede venir de todos lados y de todas formas. Luego de interpretación pasamos a análisis del contenido. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Estrofa 1, verso 1 y 2. El poeta afirma la rapidez con la que esparce el dolor en el mundo. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Estrofa 2, verso 17 y 18. Muestra una concepción negativa del mundo. Crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos. Estrofa 3, verso 4 y 5. Hace referencia a que nosotros mismos creamos las cosas que nos hacen daño. Y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos. Estrofa 4, verso 3 y 4. Vallejo expresa al dolor como un sentimiento que cuando entra en tu interior te penetra en el alma y en tus pensamientos. Intensidad y altura. Este es un poema escrito por el autor César Vallejo, el cual contiene 4 estrofas y 14 versos. Este poema nos habla sobre la negación y el desprecio hacia Dios y hacia la religión. Basándonos en la interpretación de este poema, nos referiremos a la primera estrofa. La primera estrofa nos habla sobre los sentimientos y la manera de expresarse del yo lírico y cómo quiere decir las cosas, pero a la vez no puede. Basándonos en el primer verso y segundo, donde nos dice: quiero escribir, pero me sale espuma, y quiero decir muchísimo y me atollo. También habla cómo cada cosa que digas se tome en cuenta con el tercer verso. El tercer verso nos dice que no hay cifra hablada que no sea suma, es decir, la importancia que le da. Igual en el cuarto verso, donde nos dice que no hay pirámide escrita sin cogollo. Cogollo es la parte importante de algo que se refiere como darle mucha importancia, valga la redundancia.
Basándonos en la segunda estrofa, el yo lírico al intentar expresarse tiene que utilizar sinónimos de palabras o relacionarlas con una cosa o un objeto en el que le encuentre relación con su sentimiento. Aquí utiliza metáforas al escribir para referirse a ciertas cosas. El significado del cuarto verso lo relacionamos con tos hablada, con la palabra de Dios, y bruma con su muerte. Esto haciendo referencia con el odio de César Vallejo por Dios. En el cuarto verso menciona a Dios con minúsculas, dando a entender que él no muestra respeto a un Dios o algún ser supremo, ni tampoco está de acuerdo con la humanidad, es decir, con los hijos de Dios, en otras palabras, los seguidores de Jesús y Dios. En la tercera estrofa se da a notar cómo el yo lírico refleja el ya no dar importancia más que a él, cómo se identifica el primero y el segundo verso, donde se nota como al ya no dar importancia entre lo bueno y lo malo. Al escribir a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, se da de significado como el lastimar a las personas y pasar por encima de ellas sin pensar en el sufrimiento que les causará. El último verso es donde se ve como el yo lírico ya no le da importancia porque aún se siente mal y así seguirá. Basándonos en la última estrofa, el yo lírico expresa cómo se seguirá sintiendo haciendo lo mismo, refiriéndose al pecado. En el segundo verso nos dice: vámonos a beber lo que ya hemos bebido. Significa volvamos a hacer lo que ya hicimos, refiriéndose a las cosas malas. Y en sí, esta estrofa trata de repetir tus malas acciones y cómo el significado de lo malo al beber y estar con mujeres, para referirse a las personas como nombre, como animales. Ahora, continuando con el poema Intensidad de altura, vamos a ejemplificarlo un poquito en lo que es la realidad. Cabe resaltar primero que César Vallejo se caracterizó por plasmar sus sentimientos en varios de sus poemas. Intensidad de altura es un ejemplo claro sobre el sentimiento de fracaso y de cólera y la misma tristeza que puede sentir un ser humano al no poder cumplir uno de sus proyectos o alguna otra actividad que tenía con grandes expectativas de él. Por lo que podemos decir, desde mi punto de vista, que es una clara imagen y letra de todo este proceso. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que este poema nos quiere dar a entender eso? En primer lugar, podemos hablar del propio vocabulario. Tanto en los primeros párrafos, como por ejemplo atollo, se refiere a atorarse como sentido general, pero si lo plasmamos ahora ya algo real o al propio contexto del poema, nos quiere dar a entender de que siente la necesidad de decir algo, pero no sabe cómo y básicamente se atraganta con sus propias palabras. Cogollo es un sinónimo interior, por lo que podemos nosotros deducir de que no he dicho que no tenga un fondo o que algo que queramos decir no tenga un porqué en profundidad. Ahora, Puma, que se encuentra en la segunda, podemos entender que Puma de manera literal es un animal feroz, ágil, pero plasmando ya un sentimiento y algo triste, algo de sufrimiento. Podemos decir que está algo molesto en ese sentido. Hay una molestia grande de no haber cumplido ese objetivo y por eso piensa en varias cosas, en lo cual también entraría en encajar en Cebollo, y no puede honrarse al menos de haber hecho lo mínimo en toda esa actividad, ¿no? Al menos lo mínimo. Y también al decir Dios, hay cierta parte en que dice Dios, pero con minúsculas de manera escrita, podemos decir que está como que haciendo común al ser divino, haciendo algo como un insulto básicamente, ¿no? Ahí también de la parte de un poco de cólera y de echar la culpa a cierta persona.
En el tercer párrafo ya encontramos como que más o menos una calma, una aceptación, pero esa calma como un poco dolida, ¿no? Y como que ya no creen en la consecuencia de los hechos que han pasado, pero sigue siendo un proceso de llanto, sollozo, una liberación de sentimientos que ya de a poco se empieza a calmar un poco el alma. Piedra negra sobre una piedra blanca. Anuncio de la muerte. Aquí nos relata sobre un gran dolor sufrido, donde César Vallejo ha muerto y le pegaban todos. Ellos lo hacían sin compasión alguna, sin que éste les hiciera algo, donde sus únicos testigos son aquellas irreales metáforas que él propone. El poeta desea morir en París, en un día de lluvia como en sus mejores recuerdos. No desea correr hacia la muerte, sino que desea que cuando éste se produzca sea en un momento cualquiera. Pero si ha de escoger uno, él prefiere que sea un jueves. Algo que sitúa directamente el poeta en el poema porque siente el dolor de la vejez en sus huesos. Y este se siente solo. Nos enseña que la vida no hay que actuar de la misma manera tras ser atacados, donde a pesar que nadie vea nuestro sufrimiento, nunca nos vamos a sentir solos. Pues si tú quieres brillar, hazlo con tu luz propia. Nadie tiene la capacidad de apagarla, solamente tú. Piedra negra sobre una piedra blanca. César Vallejo desea insistir en que habla de sí mismo. Al encontrar esa diferencia, se puede distinguir la diferencia entre la realidad y la tristeza profunda en la que se expresa en el poema. El yo poético ve o atisba su muerte futura minuciosamente. Su difusión está rodeada del dolor, soledad, violencia y tristeza, pero de recorrer muchas rutas sin rumbo. Estas visiones o imágenes se repiten en general 2 o más veces a lo largo del poema. El yo poético recibe el nombre de César Vallejo, que es el poeta. La identificación del sujeto lírico, ficcional, con el poeta real de carne y hueso queda asegurada, borrándose la separación entre la realidad y la imaginación. César Vallejo desea insistir que habla de sí mismo. Después de tantas palabras, nacemos solamente para morir. El ser humano, aunque sabe que morirá, disfruta de la vida y las cosas más sencillas del conocimiento y el descubrimiento del significado de los astros. Siente la pena por la pérdida, hace que nos aferremos a la vida y callando continuamos en ella, con la esperanza de que nada ocurra. Siente lo difícil que es la vida, aunque la sociedad en la que vivimos, en la que todo tipo de injusticias, situaciones crueles, muertes, en la mayoría de los casos también se nos presenta un mundo feliz, en el que el amor es posible, en el que podemos vivir intensamente nuestras vidas de una manera plena y la bondad del ser humano, para destruir lo creado, y siempre con miedo al final a la muerte, al ser humano como un destructible del planeta, como que su evolución se dirige a la destrucción de todo lo que nos rodea, incluso de las propias personas. Es por ello que si nuestro destino es la destrucción, el poeta prefiere que desaparezcamos como especies y dejamos que el planeta como está para la evolución de otra manera.